¿Qué tal? Sean martes como cada bienvenidos a una nueva sesión para dialogar críticamente la guía ética. Hoy es la sesión número 7. Nos acompañan Fabricio Mejía Madrid y Jorge Rodríguez. Como todas las sesiones voy a proceder a leer el resumen de la sesión anterior. Posteriormente Silvana va a leer los dos puntos de la guía ética que van a entrar en discusión de esta sesión, y posteriormente le vamos a dar lugar a los expositores. Así que comienzo la lectura del resumen. Bien. La sesión pasada fue la 6. Dialogamos dos puntos. Fueron de la igualdad y de la verdad, la palabra y la confianza. Las dos expositoras fueron Vania Pillonut, quien es cofundadora de Amapola Periodismo Transgresor, integrante de la red de periodistas de a pie, y María Aide García Bravo, quien es investigadora del CEICH UNAM. Vania recomendó dos lecturas de su autoría, que eran La travesía de las tortugas y el caso de Benjamín Bautista, historia de uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y Los niños del opio en Guerrero. El objetivo era para hablar de la verdad debe ligarse a la justicia. En el texto Los niños del opio en Guerrero presenta la complejidad del fenómeno de la violencia y pobreza estructural en el contexto de las drogas, a diferencia de la narrativa hegemónica que aborda las drogas como un problema en sí mismo. Sin problematizarlo, busca mostrar humanamente el fenómeno de la narcopobreza. A propósito de la guía en general, Vania comenzó congratulando el esfuerzo de la guía por buscar una mejor ciudadanía. Sin embargo, señaló que esta redacción concibe a nuestra sociedad como si fuera homogénea, y que si se abordara transversalmente la heterogeneidad social, se acercaría a un abordaje de la verdad más complejo. Además, enfatizó el término factualidad es más eficaz que el de verdad. La factualidad lleva la palabra al terreno de los hechos, a la perspectiva de la justicia, y permite tener un concepto más amplio de la veracidad. La verdad, asimismo, debe transitar hacia la memoria. La exhortación a decir la verdad de la guía es importante, mas deja dudas sobre el papel de las víctimas y sus garantías en el ejercicio de la palabra. Por su parte, María Aide García Bravo considera que estos principios propuestos en la guía son sustanciales a pesar de la brevedad de su enunciación en el documento, pues se correlacionan con otros puntos, algunos que discutimos en sesiones anteriores y otros que vendrán en las siguientes. La guía inicia marcando el vínculo de la igualdad, libertad y dignidad, como lo hacen distintas constituciones del mundo, siguiendo la Declaración de los Derechos Humanos, y esto es positivo porque refleja la asociación entre desigualdad e injusticia. Señaló la imperiosa necesidad de construir una igualdad efectiva más allá de la ley y el discurso, aunque no sea del agrado de los poderes fácticos acostumbrados a saquear las arcas del Estado y no aceptan restricciones. La igualdad entre hombres y mujeres es señalada en la guía, aunque faltaría integrar a todos los que no se sienten incluidos en esas categorías. La restitución de los derechos en comunidades indígenas, presente en el principio, debería tener consecuencias factuales en el ejercicio efectivo de los acuerdos de San Andrés. En el núcleo de la igualdad se encuentra la frase abanderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, primero los pobres, por lo cual sugiere agregar en las lecturas el artículo de Silvana Rabinovich, Las enseñanzas del migrante de San Quintín, apareció en la revista de Moria, ya que dicho artículo anota un desplazamiento sutil en la palabra, pero que es profundo en la práctica. No compartir mi justicia para el otro, sino atender a la justicia del otro. También propone trabajar con la cartilla ético-política del doctor Enrique Dussel, en donde menciona la prudencia en la palabra, que se relaciona con la confianza como virtud comunitaria. El discurso que alaba el progreso lo hace desde arriba, contemplando su propia riqueza. Sin embargo, el capitalismo se afianza cuando los de abajo reproducen y defienden el discurso egoísta e individualista de los de arriba, considerando como méritos a los privilegios. Otra forma de reproducir el capitalismo es analizar las situaciones de manera individual y lineal, sin abordar el entramado de injusticias sociales que presenta la producción y distribución de enervantes en el mundo, como muestra Vania en su texto Los niños del opio en Guerrero. En el mundo de la posverdad es necesarísimo y urgente traer a la mesa a la verdad. Al respecto, hay que enfatizar que la verdad no es única,
es resultado de una construcción colectiva, producto de un campo de disputa política, histórica y ética. Sin embargo, quienes tienen el poder pueden hacerse escuchar más y aturdir, al punto de no escuchar a todos los demás. El neoliberalismo así hace uso de mentiras efectivas. Se dice algo y se hace otra cosa distinta. Por el contrario, en los pueblos se suele honrar la palabra entregada. Con la confianza puede darse una articulación entre sentir, pensar y crear colectivamente para transformar. Finalmente, siguiendo la cosmopolítica de Isabel Stengers, propuso que se presenta el texto como guía cosmoética. Si la cosmopolítica es el arte de fecundar las diferencias entre todo aquello que está vivo, la cosmoética, libre de antropocentrismo que acecha a la primera redacción de la guía, que deja para el final a la naturaleza, se funda en un principio incluyente de la vida. Ello conlleva a una escucha atenta, cálida, pero rigurosa y de compenetración con lesotres y el reconocimiento de la interdependencia de todos los seres. Por su parte, para las participaciones se decidió dividir en ejes temáticos. El primero de ellos es la denuncia como una de las formas de la palabra verdadera. Aunque es importante hacer la denuncia ante las instancias correspondientes, exigiendo a quienes tienen la responsabilidad y pueden hacer algo para revertir las injusticias, la palabra verdadera no se agota ahí. Es tarea de la ética pensar en otros alcances liberadores, creativos de la palabra, más allá de la resistencia que habiliten la resistencia. Tal es el ejemplo de Araceli Rodríguez. La denuncia es una forma de palabra solo cuando es verdadera. Las hay falsas y sus efectos son peligrosos. Bani afirma que la denuncia problematiza a partir de las experiencias disímiles y que marca el camino que nos convoca desde todas nuestras trincheras, creando un sentido colectivo, el cual necesariamente debe ser el principio de igualdad para transitar a la construcción de un mejor Estado. Otro eje temático fue verdad como factualidad, alejarse de la noción de verdad como monumento y distanciarse de que mentir es legítimo para triunfar. Es necesario ver a la verdad como un concepto traducible a los hechos. El testimonio no puede ser visto solamente como un instrumento jurídico, sino como una forma de decir verdad, una verdad más rica que la de los documentos, y reconocer que hay verdades productivas como la ficción. Otro eje temático fue la confianza. La guía alienta el cultivo de la confianza en la palabra para que circulen las instituciones y erradique de ella las mentiras. A partir del derecho a la información, como en el INAI, se puede mentir y distorsionar la información. Se viola el derecho a la verdad tanto por su negación u ocultamiento como por exceso de información, que vuelve imposible procesarla. Por ello, la confianza es una de las vías para erradicar las mentiras institucionalizadas. Y finalmente, el último eje temático fue de la utopía a la heterotopía y la utopía. Reconocer que hay espacios y diversos lugares en los que hay semillas y ejercicio de horizontes utópicos que pueden proveernos de elementos para forjar un porvenir. Entonces esa fue la lectura del resumen de la sesión pasada. Ahora procedo a dejarle la palabra a Silvana Rabinovich para que lea los puntos a discutir el día de hoy. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hoy tenemos en nuestro octavo encuentro, pero sesión número 7, a dos expositores invitados que son un lujo. Uno es el escritor Fabricio Mejía Madrid, a quien todo el mundo conoce y vamos leyendo en la jornada y escuchando en ciencia política, especialista en filosofía política. Como todos los martes, leemos los 2 puntos de la guía ética. Los expositores nos comparten con nosotros lo que han pensado con las lecturas que teníamos para hoy, que son el libro de Antonio Domenech sobre la fraternidad y Los ríos al norte del futuro de Iván Illich, el capítulo sobre el temor. Ellos exponen lo que han pensado sobre estos 2 puntos y después en exposiciones que no excedan los 3 minutos hacemos preguntas o comentarios. Para facilitar esto, Samantha va a tocar una campanita cuando pasen los 3 minutos. Como siempre nos avisa un minuto antes, pero en el tercer minuto toca la campanita.
Y bueno, la idea de esto es porque en estos diálogos que son heterónomos, la escucha prevalece a la palabra que damos. Voy a leer entonces los puntos 13 y 14. El 13 de la fraternidad. Dice la guía ética, ser fraterno es hacer propios los problemas de los demás. La fraternidad es el compromiso activo y afectivo, pero respetuoso en la búsqueda de soluciones a problemas de los demás. Idealmente debe ser la guía de la acción social de estados, gobiernos, instituciones, sociedades e individuos, a fin de superar o aliviar el sufrimiento, la carencia y la indefensión de millones de personas. Es un deber colectivo de las naciones ofrecer a cada una de sus hijas e hijos una cuna para nacer, un pupitre para aprender, herramientas para trabajar, una cama para dormir, una mesa para comer, un techo para guarecerse, un lugar en el hospital para curarse y una tumba para descansar. Si dedicas una parte de tu tiempo a contribuir en la realización de esta tarea, tu recompensa será la de vivir en un país más libre, más justo, más seguro, más pacífico y más próspero. El punto 14 de las leyes y la justicia. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Todo por la razón y el derecho, nada por la fuerza. La justicia es la conciliación civilizada de los derechos de dos o más actores sociales con base en el derecho. Su guía principal es el conjunto de leyes locales, nacionales o internacionales. Es el medio principal para evitar que los conflictos se resuelvan por medio de la violencia, por naturalezas humanas y sociales que son siempre cambiantes. Así se presenta la situación de que las leyes injustas deben ser modificadas, lucha con la palabra, con la organización social, con los recursos legales para modificar las leyes que no sean justas. No basta con que existan leyes para que haya justicia. Debe haber además instituciones apegadas a la legalidad y servidores públicos dispuestos a cumplirla en forma imparcial, equitativa y sin tingo. A eso se llama Estado de Derecho y de esa forma se genera en la sociedad certidumbre jurídica. Cuando por el contrario las leyes no se aplican o se aplican en forma facciosa, discrecional y arbitraria, proliferan la injusticia y la impunidad. Es a lo que se llama Estado de Choco. Si la justicia depende de ti, procura ponerte en el lugar de quienes la reclaman y de actuar apegado a leyes y reglamentos de acuerdo con tu conciencia. Bueno, leídos estos dos fragmentos de la guía ética, el 13 y 14, le paso la palabra a nuestro invitado, Fabricio Mejía Madrid. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Silvana. Yo quisiera empezar hablando en torno a estos puntos de la guía, tratando de pensar un poco en el término libertad. Hay una idea, digamos, de que a la que se ha llamado la libertad negativa, ¿no? Que es la libertad como que el Estado no intervenga en tu vida, por lo tanto, lo público no interviene en tu vida y en la medida en que no interviene, tú puedes desarrollar lo que quieras hacer, comprar, proponer, ¿no? Y en ese sentido, se le contrapondría, digamos, la libertad llamada positiva o la libertad del viejo régimen o antigua, que era una idea que viene, digamos, de el Imperio Romano, de la libertad como libertad política. Y esta es una libertad que Maquiavelo alcanza, digamos, a desarrollar. Ya en la tradición liberal, digamos, a esta libertad positiva o política se le considera de antiguo régimen, de los imperios antiguos, y se, digamos, fosiliza la libertad individual, la libertad que solo tiene que ver con que no estorben, que no obstaculicen otras instancias, tu decisión, deseos, etcétera, ¿no? Y entonces en ese sentido parecen contrapuestas, ¿no? Ahora, digamos, en la práctica vemos
claramente cómo la ultraderecha, que es lo que queda de la derecha en el mundo, que es esta derecha llamada en Estados Unidos libertaria, en otros lugares pues es, digamos como en el caso de Colombia, es lo que Luciana Cadaya llama el neoliberalismo postdemocrático. Esta ultraderecha solo reivindica esta libertad negativa, la de que no intervenga el Estado. Y la izquierda creo que debería de comenzar a repensar estas dos libertades como una misma, ¿no? Y aquí entro al tema de la fraternidad. La libertad política vista, digamos, como lo hacía Maquiavelo, es una libertad que es precondición de la otra, de la individual, ¿no? Es decir, en la medida en que se tiene una ciudadanía que participa y un gobierno manejado por el pueblo, en esa medida se puede tener una libertad individual. Y, digamos, añade Maquiavelo una cosa que es un poco el espíritu de la guía ética, que él dice que efectivamente la corrupción solo se podría eliminar de una sociedad en la medida en que hay igualdad política entre sus componentes, entre sus ciudadanos, y estos tienen una idea del Estado que lo sobrepasa, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, hace una cosa con la que podemos estar de acuerdo si lo traemos a lo contemporáneo, pero bueno, en general es una especie de ciudadano guerrero, digamos, ¿no? Donde la libertad política se trata de un conflicto, ¿no? Y esto también desde la izquierda se tiene que repensar, ¿no? Es decir, lo político como la manifestación pública de los conflictos, ¿no? La derecha liberal tiene esta idea de que en la medida en que las leyes funcionan y los jueces funcionan, etcétera, no hay conflicto. La tendencia sería una armonía, ¿no? Y al revés, de lo que se trata la política es precisamente de el conflicto manifiesto en lo público, ¿no? Y decir las diferencias y enunciarlas de una manera que puedan, digamos, constituir un discurso que vaya nucleando los conflictos en la familia, en las regiones y en el país completo, ¿no? Y creo que eso es una de las maneras, digamos, en que está cambiando la mentalidad en los países que tienen gobiernos electos democráticamente, que es poner a los conflictos no como algo malo, sino como una expresión de la desigualdad y de las diferencias, ¿no? Entendiendo desigualdad como desigualdades, digamos, estructurales y las diferencias como diferencias ideológicas, diferencias culturales. Y en ese sentido, digamos, hay que, por eso empecé por el asunto de la libertad, porque creo que es un poco lo que está de fondo en este punto del artículo. Es decir, no se trata solamente de una fraternidad, digamos, moral, en el sentido de que es una decisión individual tenerle compasión a los demás, sino que tiene un contenido político y tendría un contenido práctico, ¿no? Que es finalmente la constitución de la igualdad entre ciudadanos y la protección entre todos, digamos, de esa igualdad, no porque seamos muy buenos, digamos, sino porque en la medida en que se consolida esa libertad política, se puede consolidar otro tipo de libertades individuales, ¿no? Y entonces es, digamos, un pensamiento republicano, en el sentido de que la política y lo público son, digamos, la estructura que puede dar
lugar a la libertad individual, ¿no? A una libertad individual más plena, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que en el caso de Maquiavelo, pues él está pensando en el Imperio Romano en diferencia con lo que está viviendo Italia en su momento, ¿no? Que son estos pequeños principados, estos reinos que no están, que están en eterna disputa, que permiten que Francia, España intervengan en sus reinos, se alían, ¿no? La Florencia de Maquiavelo siempre es la que va a decir que pase el ejército francés por Florencia mientras no haga nada, yo dejo que le pase lo que sea a Venecia, a Nápoles, etcétera, y entonces, o a los estados vaticanos. Y en ese sentido, digamos, lo que está viendo Maquiavelo es que no se puede consolidar la libertad individual, imagínense en una situación de guerra, además, un poco como ahora, en cierto sentido, bueno, pues había una epidemia de peste, morían poblaciones enteras, ciudades que quedaron abandonadas. Entonces, en esas situaciones, cuando él piensa, bueno, la libertad política debería de ser la precondición de una libertad individual. La medida en que se defiendan estos principados, se defienda su estabilidad y no tengas adentro al enemigo, ¿no? Y que deje pasar las tropas de otras naciones, de otros imperios, ¿no? Y entonces hay que pensar, digamos, en esa circunstancia. En el caso, digamos, de la fraternidad, esto es el contenido, digamos, político que tiene, ¿no? Y el neoliberalismo inventó una manera, un término, digamos, que podía ser disfrazado de fraternidad o de empatía, que era la tolerancia, ¿no? La tolerancia era, digamos, la traducción del dejar hacer, dejar pasar, de la economía, y era, bueno, pues que cada quien haga lo que quiera mientras no me moleste. Y este es un modelo que engendró la política de guetos, ¿no? Culturales y de comportamientos, ¿no? Entonces tienes un país como Estados Unidos que nunca creyó, efectivamente, como dice el texto, nunca creyó en la fraternidad, nunca recogió esta parte de las libertades o del imaginario social, y lo convirtió en tolerancia, y lo que pasa es que tienes guetos de negros, tienes guetos de mexicanos, de gays, ¿no? Se fueron separando, digamos, geográficamente, y tienes ya al final, digamos, cuando la campaña de Donald Trump, tienes a Hillary Clinton diciendo los estados sobrevolables, ¿no? Los estados sobrevolables eran, si vas de Nueva York a Los Ángeles, que son las únicas dos cosas que te interesan en la vida, sobrevuelas los Estados Unidos. Y entonces humilló a los estados intermedios diciéndoles que eran sobrevolables, ¿no? Y eso es todo el medio oeste norteamericano, que es donde están las carboneras que ya no tienen trabajo para la gente, donde están las automotrices que ya fueron abandonadas, el campo que ya fue abandonado, y donde impera el fentanilo, digamos, y las muertes por sobredosis. Entonces, esa idea de la tolerancia te lleva a los guetos, ¿no? Te lleva a, si yo no lo veo, no importa, no me importa, no me voy a meter porque ni siquiera lo estoy mirando, ¿no? Entonces, esta idea de la tolerancia me parece, digamos, peligrosa, ¿no? Se usó mucho, también en México se adoptó el Museo de la Tolerancia, se adoptó como palabra, y a mí siempre me pareció un exceso de egoísmo disfrazado de otra cosa, ¿no? Y entonces, lo que hay que, digamos, puntualizar en el caso de la fraternidad, efectivamente, es que hay lazos políticos, no solamente morales, de lo que está bien hacer, sino que son políticos, es decir, que tienen una funcionalidad para poder ejercer la libertad individual, que tiene que ver con la libertad política colectiva, ¿no? Esto lo podemos ver en la práctica, digamos, se ve cuando fuimos a votar en el 2018, y se forma una comunidad
de respaldo a las medidas de la 4T, aunque ni siquiera supieras bien qué iba a ser eso. Se forma una comunidad porque se forman lazos casi de complicidad política en torno a las medidas de la 4T y se crea, digamos, un polo político, ¿no? El otro polo, bueno, pues ya lo vimos, ¿no? Lo vimos ayer con el artículo de reforma del Cachas. El otro polo es un polo que está condenado a la superficialidad porque es un polo que existe a partir de desconocer al otro, ¿no? De no entenderlo, de no saber cómo manejarlo, cómo hablarle, y que no tiene más pegamento, digamos, que el like on like hacia la política, ¿no? Y no hay un planteamiento de un lenguaje político de la esperanza, de la indignación moral, es digamos, una cosa más bien de rechazo, como si fuera un producto en un supermercado, ¿no? No lo compro porque no me parece adecuado, ¿no? Y entonces, o no me gusta, ¿no? No me gusta cómo habla, no me gusta cómo se ve, etcétera, pero es más bien una cosa extrapolada del mercado de los consumidores, ¿no? Y no una respuesta política a una representación política. Y entonces creo que por ahí iría ese asunto de la fraternidad. Y en el otro sentido, digamos, el asunto de las leyes y la justicia, habría que traer, digamos, la idea de la justicia como siempre cuando, cuando tienes un ánimo, digamos, de instituyente, digamos, que sería, en este caso, la idea de la justicia, a la hora de instituirlo, que sería el caso de las leyes o el derecho, siempre va a haber una pérdida, ¿no? Esto lo vemos, por supuesto, en Morena, ¿no? Hay un movimiento muy amplio, cultural, moral, de una idea nueva de la política que está ahí en el país. Su expresión instituida electoralmente es Morena, su expresión semi-instituida como liderazgo, digamos, desde el López Obradorismo, pero es mucho más amplia el movimiento cultural a favor de menor desigualdad, cero corrupción, etc. Y es lo mismo con la justicia y el derecho, ¿no? Hay un ánimo de justicia y a la hora de ser instituido en leyes, etcétera, las leyes tienen una pérdida inmensa, ya no digamos a la hora de ser aplicadas. Pero el asunto que quisiera yo resaltar acá es la idea, digamos, de la derecha, de neoliberal, la derecha en general, la derecha liberal, es que la gente es culpable por ser, no por hacer, ¿no? Y en ese sentido, la aplicación de la ley siempre va a ser una aplicación estricta a las clases más vulnerables, a los pobres o a las minorías étnicas, a los pueblos originarios, etcétera, a las mujeres, y va a ser laxa, digamos, con los poderosos, etcétera. Realmente, no me acuerdo quién lo dijo, pero lo dijo muy bien, ¿no? El derecho se necesita para proteger a los débiles, los poderosos tienen abogados, ¿no? Y en ese sentido, digamos, la ley siempre, a la hora de su aplicación, pues va a expresar la desigualdad que tiene la sociedad. Esta idea, digamos, de que existe una ley sacrosanta que además no se puede modificar y que se tiene que aplicar estrictamente, que es esta idea que de repente usan los jueces o el propio INE para sus prácticas, pues es una idea realmente abusiva del derecho y no expresa para nada la justicia, todo lo contrario. En México, en América Latina en general, cuando se habla de leyes, sabes que es una cosa que va a venir a perjudicar a los más débiles, a los más vulnerables, y que nunca va a tocar a los poderosos. Y que la idea de justicia siempre va a ser otra cosa.
en un momento, digamos, de choque entre las dos, entre la justicia y las leyes, se crean fenómenos como el de, digamos, Caro Quintero o Pablo Escobar, donde personajes que están fuera de la ley se convierten en héroes de la justicia, ¿no? Al menos en el imaginario. Ya es otra cosa si ellos son los encargados de impartir justicia. Pero ahí es donde uno tiene un claro, digamos, el nivel de enfrentamiento de la justicia o de lo injusto que pueden ser las leyes, ¿no? Y en ese sentido, digamos, la justicia siempre es un asunto que tiene que ver con qué tan claro tienes quiénes son los débiles y quiénes son los poderosos. Y en la medida en que se apliquen las leyes hacia la protección de los más débiles, es en la medida en que más o menos te acercas a esa idea instituyente de la justicia, ¿no? En el caso de México y de estos años, bueno, evidentemente la aplicación de las leyes ha sido igual. Los jueces, digamos, están ahora a examen, ahora sabemos quién es Juan Omar Gómez Fierro, que es este juez que da amparos que se extienden a los demás, que eso ya es como el nivel cero de la justicia, ¿no? Yo me amparo y el juez me otorga un amparo a mí y al resto, ¿no? A gente que ni siquiera asistió al procedimiento. Ese fue en caso de la reforma energética, ¿no? Y es como si yo soy discapacitado y entonces me amparo contra no sé, un alto en la esquina, no quiero que pasen los coches porque yo tengo que pasar, entonces el juez me ampara, pero ampara a todos los peatones. Y por lo tanto ya no existe el semáforo, ¿no? Eso es un poco lo que sucedió. Me parece a mí que el momento, digamos, de percepción de la justicia será cuando se enjuicia a un expresidente, no antes. Podemos tener a Luis Videgaray, a los Ollas, etcétera, en la cárcel, pero la percepción de justicia finalmente llegará con el juicio a los expresidentes, ¿no? Siempre, digamos, y esto no está mal, digamos, aceptarlo, la justicia tiene un fundamento en la venganza. Si nos ponemos a ver emociones, realmente lo que hace que uno quiera que se compensen las cosas es un sentimiento de venganza. Por supuesto que lo hemos modulado de tal manera que es un reclamo, es una demanda y no el ajusticiamiento físico de la persona. Pero creo que habría que aceptar que esa emoción está debajo de la idea de la justicia. Y la idea de la compensación también. Es una idea muy antigua, digamos, que tiene que ver con la simple observación de la naturaleza, ¿no? Es decir, si un día llueve, al día siguiente debe salir el sol. Si un día, no, si oscurece, luego tiene que amanecer, etcétera. La idea de la compensación es una idea que está muy metida dentro de nuestra propia naturaleza, y la justicia es una idea de compensación cultural, de compensación frente a la sociedad, de reconocimiento de las faltas y de tratar de restituir lo anterior a la infracción, digamos, ¿no? De ahí toda una polémica que es una polémica básicamente de los contadores y de las aseguradoras de cuánto vale una vida humana. En el sentido, digamos, de que cuando muere alguien en un accidente, por ejemplo, para restituir el daño se necesitaría calcular si esa persona hubiera seguido viva, cuánto dinero significaba, ¿no? Y es una cosa terrible, pero en el caso de la justicia hay que hacer números, ¿no? En el sentido de que hay que tratar de que los que quedaron fuera digamos que los que quedaron más bien alrededor de ese accidente, de esa muerte, puedan seguir viviendo como si no hubiera sucedido. Y entonces, esas son, digamos,
las ideas sobre la justicia y las leyes, yo nada más diría que entre justicia y leyes pues, siempre va a haber un camino de desilusión. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir entonces ahora con Jorge y después retomamos lo lanzado al ruedo. Tu micrófono. Ya, creo que listo. Perdón. Les decía que tenía que iniciar con 3 discursos, ahora son 4 por el micrófono. La primera que pensaba decir era con Fabricio, el riesgo de pasar después es que vas a repetir muchas cosas. Entonces espero que lo interpretes como ahora lo interpretan en la escena musical. No es plagio, es tributo. La segunda es, voy a tratar de articular cosas que se han dicho en las otras sesiones, pero por supuesto va a perder bastante riqueza de lo que se dijo en las anteriores sesiones, y de ahí se desprende la tercera disculpa, que es, en el sentido benjaminiano, mi experiencia es bastante más pobre que los testimonios, por ejemplo, de Pilar o de Araceli. Entonces me atendré un poco más a lo teórico y voy a tratar de abordar de manera oral un texto que con el expositor de la siguiente sesión, Bernardo, estuvimos desarrollando y que esperemos que pronto se publique. Hay una película, a lo mejor muchos la conocerán, que se llama Pi, el orden del caos, donde un matemático cree haber encontrado el sentido de todo el universo y dice que es pi, y va con su maestro a platicárselo. Y entonces lo que dice su maestro es que si él quisiera ver el número 8, lo vería el 8 en todo el mundo y creería que es esa clave. Lo mismo me pasa a mí con estos dos principios. Creo que es la clave de toda la guía, pero creo que es porque son temas que a mí me interesan más que tengan mayor peso que el resto. Lo que decía Fabricio a mí me causa muchísimo sentido. Veo un poco la cuestión de que el ser humano es un ser humano social por naturaleza. Esto lo interpretaría bajo la metáfora de Schopenhauer, la de los erizos. Él dice que somos como erizos en el invierno, donde si nos separamos demasiado nos morimos de frío, pero si nos juntamos demasiado nos empezamos a molestar con las espinas del puercoespín. Y es justo por eso que lo que podemos interpretar es que el hombre es social, el cómo lidiar con esos conflictos de los que hablaba hace ratito Fabricio, es lo que va determinando cada tipo de sociedad, cómo van creándose esas regulaciones. A mí, en anteriores participaciones de las otras sesiones, decía que la guía a mí me parece un documento muy importante en torno a la transformación, porque es tratar de emancipar algo que se había recluido en el ámbito netamente privado hacia lo público. Es decir, el cómo vamos a establecer formas de convivencia. Hay muchas formas de establecer convivencia, unas son las leyes, otras pueden ser normas más bien de carácter moral. Y una de las características, no solo las tiene el neoliberalismo, pero en el neoliberalismo se acentuó, es la cuestión ética, es una cuestión netamente privada. Cada quien debe decidir sobre su propia vida y no se da cuenta, si regresamos a la metáfora de Schopenhauer, que lo que tenemos es que nuestros propios actos incumben a los demás. O sea, no es algo netamente privado. Había una frase que comúnmente cito, que a su vez cita Bowen de Dwight MacDonald, y en esa frase él decía, el día de hoy debemos de temer más a los hombres que siguen las leyes que a aquellos que no. ¿En qué sentido lo decía? Dwight MacDonald estaba pensando en el Holocausto, donde fue todo un aparato legal lo que permitió el genocidio de, bueno, no solo judíos, también estuvieron metidos allí homosexuales, gitanos, bueno, los que digamos gitanos me van a matar porque prefieren llamarse sintis o romanís, y otra serie o de grupos que se consideraban en ese momento asociales. De nuevo voy otra vez a citar a Fabricio. El problema es que no toda ley por naturaleza es justa. Esta me parece una de las grandes virtudes del tratamiento de la guía, el tratar a las leyes como una cuestión histórica, imperfecta, que necesariamente tiene que apuntar todo el tiempo hacia la justicia. En el momento en que rompa con la justicia,
tiende a verse complicado ese vínculo de la convivencia. Pensemos, por ejemplo, decía Fabricio, los pobres necesitan el derecho porque los ricos tienen abogados, un poco eso, pero también los sectores más favorecidos tienen la facilidad de incidir en la cuestión pública con mayor facilidad y por tanto hacer un derecho a su favor. Hay en 2014, o lo que me parece un ejemplo muy, muy claro de lo que es esto, que es básicamente que en 2014 se le reconoce a las personas morales, es decir, a las empresas, derechos humanos. A mí me parecería eso un contrasentido, porque la lógica de los derechos humanos es justamente va atada al régimen nazi. ¿En qué sentido va atada? Bueno, pues lo primero que hicieron en el régimen nazi para escoger a sus víctimas fue eliminarlas de la ley, romper ese vínculo que tienen ellos con la ley a través de eliminarles la ciudadanía. En todos los territorios que fue conquistando el régimen nazi, lo primero que hacían era retirarle a gitanos y a judíos su nacionalidad, porque justo en ese momento quedaban desprotegidos jurídicamente. En ese sentido, los derechos humanos es una entidad la cual busca que más allá de lo que determine cada estado, que todo sujeto esté protegido. Es decir, el derecho a la vida va más allá de cualquier ley de cualquier estado. El derecho a la vivienda. Y entonces, de repente, cuando la Suprema Corte decide de reconocerle a las empresas derechos humanos, pues en los derechos humanos se reconoce el derecho al trabajo. Y una empresa, como en Baja California, puede decir que tiene derecho al trabajo y establecer una cervecera que consume una gran cantidad de agua y demandar ante la Corte que tiene ese derecho y que se le debe respetar. En cambio, los pobladores, por otra parte, lo que tienen que hacer es apelar su derecho a la vida, porque el agua es un fin escaso, y la libertad de uno, que es la libertad de empresa, está entorpeciendo el libre desarrollo de las personas. Tenemos derechos en competencia, y lo que hizo en el 2014 la Suprema Corte fue darle más herramientas jurídicas. Si de por sí ya tenían, como dice Fabricio, muchos elementos financieros para poder en las cortes ir a los pobladores que se resistían, tratarlos de vencer dentro de la corte, con esta decisión de que las empresas tienen derechos humanos, todavía tienen muchas más herramientas. Entonces, el derecho sí debe de entenderse, por un lado, como una cuestión de clase, pero también no se debe de olvidar la otra parte. Es una cuestión protectora. ¿Por qué es una cuestión protectora? Básicamente por la cuestión de ninguna sociedad puede tender al exceso, porque el exceso genera caos. Ahora, nuestro problema nos lo plantea un poco Goethe en algún momento cuando le preguntan que si él prefiere, o él se sentía conservador, porque él prefería cometer una injusticia antes de tolerar el desorden. En ese sentido, él decía que se sentía conservador. ¿En qué sentido nos podemos ver en esta relación entre justicia y ley? ¿En qué es preferible optar por un cierto desorden, o esa es la figura básica de la revolución, un desorden para apuntar a esa justicia? Bueno, ahora que estamos con ese problema, entramos al siguiente problema, que es el de Domene, que plantea la cuestión de la fraternidad y dice: la fraternidad es la forma en la cual los revolucionarios franceses lograron insertar a grandes poblaciones completamente desposeídas de derecho para que fueran personas sujetas a derecho, que tuvieran garantías y libertades igual que el que tenía demasiado. Eso a mí, en esta discusión, un poco lo señalaba Fabricio con el texto de Reforma, pero cuando uno checa sus chats de WhatsApp, de repente cuando está en grupos donde no todos simpatizan políticamente, de repente empiezan a decir: oye, ¿por qué no mejor ponemos un voto a partir del ingreso económico? ¿Qué tanto pagan impuestos? Esos son los que deben decidir políticamente, porque ellos son los que están involucrados en la política realmente. Lo que haga el Estado, a ellos les afecta, a los demás son personas, utilizando la frase de Bauman, perfectamente desechables. Pues básicamente la fraternidad, y es otro punto fuerte que le veo a la guía, es un desplazamiento de una política que es el liberalismo preocupada en el yo, a una política preocupada por el otro. Ese me parecería el sentido más profundo de primero los pobres.
Recuerdo una de las primeras, según yo es el primer texto que leí estudiando con Silvana, que era la cuestión de, si no mal me acuerdo, seguramente las participaciones me corregiría Silvana, pero un ejercicio judío del aprender a leer. Y decía que ponían las letras en una pizarra y las ponían con miel para que empezaran con el gusto a saborear las letras, y esa era una forma completamente distinta. A mí me parece que un ejercicio parecido se está montando con esta guía ética. Es decir, que en lugar de estar planteando las leyes como un elemento netamente coercitivo, el plantearlo justo como el ejercicio que estamos haciendo, que es un ejercicio de discusión, comienza a transfigurar nuestra relación de cómo debemos delimitar nuestra libertad para abrirnos justamente hacia la alteridad. Otro elemento que me gustaría rescatar, porque tenía mucho que ver con lo que decía Aide la sesión pasada, era la relación entre verdad y justicia. Hay un problema ético planteado en la siguiente parábola. Decían, ¿qué pasaría si un oficial nazi llega a tu puerta y tú estás ocultando a algunos judíos dentro de tu casa? ¿Serías fiel a la verdad diciéndole que lo ocultas, o crees que la justicia está más allá de la verdad? Y pues la solución parecería que la verdad, cuando menos como evidencia fáctica, no es la única forma de justicia posible. La justicia termina siendo algo que va superando. Y ese es, creo yo, o cuando menos a mi parecer, el gran problema del derecho. El derecho, decía en algún momento Bauman, es la principal estratagema del Estado para establecer límites dentro de los comportamientos humanos. Algo que es completamente, o la vida por sí misma es exceso, siempre rebasa la ley, a través del derecho pretende contenerla. En ese sentido, lo que podemos ver, o lo que nos dice Bauman, es que nos imaginemos como un plano cartesiano, plano completamente vacío, y así trata los liberales. Aquí hago un pequeño paréntesis. Cuando hablo de liberales hablo más de la tradición europea. La tradición en particular mexicana del liberalismo es muy amplia, no del todo, tiene muchas cosas atadas al liberalismo europeo, pero también tiene sus propias particularidades, tanto que el propio Flores Magón su partido se llama el Partido Liberal, y para un anarquista europeo le saldrían ronchas si le dicen que es liberal. Entonces tenemos que ver, o yo estoy hablando del liberalismo más europeo y no tanto del mexicano, de la tradición del siglo XIX mexicano. Pero bueno, para un liberal, lo que está haciendo a través del derecho es estableciendo límites, y de forma coactiva. Pensemos en el estado de naturaleza de Hobbes, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacía Hobbes mediante la libertad? Si estamos en estado de naturaleza y todo el mundo hace lo que desea, vamos a tener muchos conflictos y nadie va a tener justicia posible en ese ámbito. Y esa parte tiene Hobbes bastante razón, pero es la única forma de socializar como nos propone Hobbes. Yo comienzo a creer que no, porque si fuera la única forma que nos dice Hobbes, lo que pasa es renunciamos a una parte de nuestra libertad, entre ellas ejercer violencia a los demás. Esa parte está bien, pero la transpolamos a una tercera entidad que es el Estado, para que el Estado ejerza esa violencia sobre los pobladores. Justo lo que decía Fabricio. El derecho siempre se manifiesta de forma coactiva en los sectores más vulnerables, porque son los que tienen menos herramientas jurídicas tienen para protegerse. Aquí lo que vemos con la guía ética es una dislocación de ese movimiento, y decimos, más que preocuparnos por limitar coactivamente el comportamiento de los seres humanos, tenemos que preocuparnos porque los derechos lleguen a todas las personas, incluso a las más vulnerables. Esa es la parte de garanticemos, perdón, se me fue toda la frase, pero garanticemos una mesa al que tiene hambre, garanticemos una escuela al niño que quiere estudiar. Es decir, cambiemos un enfoque de solo derechos reconocidos durante la ley de las revoluciones de la Revolución Francesa, y pasemos a un enfoque de ejercicio de derechos pleno, donde las necesidades es lo primordial que se debe satisfacer. Y entonces lo que estamos viendo es justamente lo que les decía, con lo que inicia la frase de la fraternidad, es preocuparse por los demás, porque tan importante. Bueno, es que muchos en estas frases de coaching ahora dicen, no te preocupes, solo ocúpate,
pues es que tan importante es preocuparse, porque en el momento de preocuparse es cuando defines cuáles son las prioridades, y preocuparse por las otras personas es poner a la otra persona en primer plano, incluso a veces por encima de tus propias necesidades. Eso a la larga, digo, a lo mejor nunca resulta una utopía, pero cuando menos es una propuesta distinta de relacionarnos con la ley y la justicia. Es decir, mostraríamos una ley que apunta a lo que decía Silvana, a una justicia del otro. Creo que por ahí están ya casi los 15 minutos. Entonces, con eso concluiría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso ya a los comentarios. Ya tenemos una mano levantada, que es la de Aide. Te doy la palabra. Adelante. No, Y eran sigue aplausos, Mariana. más bien yo cedo la palabra a las... Es que hacer así, pero bueno, perdón, y más bien que comiencen las compañeras y compañeros, y después sí participo. Gracias. Perfecto, entonces Mariana, ¿verdad? ¿O también se te fue la mano? No, sí. Gracias. Hola a todas y todos. Como cada martes es un deleite escucharnos y acompañarnos en este ejercicio de pensamiento y reescritura. Yo solo, pues lo que mencionaba, bueno, también gracias a Fabricio y a Jorge, ¿no? Por estar aquí. Pensando un poco en lo que decía Fabricio y lo que yo pensaba leerlo de la cuestión de la fraternidad, a veces también se nos olvida que hay esta otra idea de la fraternidad que nace de la familia, pues de la acumulación del capital, ¿no? Y que tiene que ver con el linaje y con la pertenencia a un grupo hermético, ¿no? Que es un poco lo que mencionaba Fabricio sobre los guetos, ¿no? Vamos alejando a esos otros que no queremos tener enfrente, ¿no? Que no queremos lidiar con ese otro. Entonces, quizá nosotros nos saltamos de esa definición de la familia, pero me parecería interesante también mencionar que no estamos hablando de una fraternidad del linaje, ¿no? Sino una fraternidad de convivencia con todas nuestras diferencias y con el reconocimiento de que no somos iguales y de dónde vienen, ¿no? Esas diferencias y esas desigualdades también, ¿no? O sea, que va también un poco ligado con lo que decía Jorge sobre el derecho, los derechos, ¿no? Y el reconocimiento del otro, incluso a veces antes de nuestra misma persona, ¿no? O sea, yo tengo una cama, yo tengo agua, yo tengo luz, tengo internet, ¿no? Eso no significa que todos lo tengamos, y eso no significa que solo quienes pertenecen a mi clase social o a mi familia, a mi núcleo, tengan derecho a ello, ¿no? Entonces, solo estaba tratando de pensar en eso, y es todo. Gracias. Gracias, Mariana. Vamos a tomar 4 intervenciones para después devolver la palabra a nuestros invitados. Entonces, siguen en este orden Luis Ariosto Mora, después Gisela Holguín Álvarez y cuarto José Gandarilla. Gracias. Me surgió una duda, y es explícitamente para Jorge o para Fabricio. Tendríamos que tratar de ir borrando esta idea del individuo, de lo individual, de los derechos individuales, para poder transitar a otra idea como es la de fraternidad. Me parece que se oponen. En la misma guía se señala, ¿no?, con respecto a la libertad, que el individuo parte de que debe de proteger, defender, protestar por su seguridad. Dice tu seguridad, tu integridad y tu vida. Pero me parece que en este contexto no es mi seguridad o no es mi vida, es la vida de la comunidad, la vida de todos. Me parece que un problema de esta época es esta idea de priorizar la individualidad,
la individualidad por sobre todo, y que en ese sentido no reconozco nada fuera de mí mismo, ni una ley, ni una autoridad, y me tiene sin cuidado si hay sanción o no, porque esta idea de que el único que puede sancionar soy yo a mí mismo en la dimensión ética, ¿no? Y que eso genera muchos problemas. Entonces creo que la posibilidad de pasar esta fraternidad que muy bien señalaba Mariana, pensándonos en donde mi seguridad es la seguridad de todos. Jorge decía pasar del yo al otro. Yo creo que tendríamos que hacer un salto de pasar del otro al nosotros. ¿Cómo hacerle? Gracias. Gracias, Luis. Siempre estamos trayendo lecturas del principio. Yo creo que tenemos que acordarnos de Lenkerson con tu pregunta. Ahora seguro lo van a contestar mejor que yo. Gisela, por favor. Sí, buenas tardes. Muchas gracias a Jorge Rodríguez, a Fabricio Mejía. Excelentes sus comentarios que nos enriquecen las lecturas. Bueno, yo estaba dándole lectura a lo de, creo que se dice Domenech, donde pues dice que hay muchas cosas muchos conceptos, pero pues esa parte donde dice que los pobres no eran considerados ciudadanos, ¿no? Dice Robespierre, ¿no? El 5 de diciembre de 1970, se han llamado a sí mismos, los burgueses, los dueños de los dineros, los únicos propietarios han pretendido que solo los que son los propietarios son dignos del nombre de ciudadanos, han llamado a su interés, el interés general, ¿no? Entonces, y sí, ayer en las redes, pues sí hubo muchísimo ruido con este mensaje de este señor, ay, no sé cómo se llama ahorita, no lo recuerdo, pero usando supuestamente un lenguaje para poderle llegar al obrero, ¿no? Poderle llegar al otro, que comentaban, pues ahora el voto de ese otro vale lo mismo que el del más poderoso o el más millonario de este país, ¿no? Entonces, ahí inmediatamente lo relacioné con este concepto de fraternidad que ellos desconocen, que se ve por esos mensajes que están enviando todos los días, que están completamente, desconocen inclusive cómo vivimos los excluidos, cómo hablamos. De hecho, escuché a Fabricio Mejía, que estuvo Para Leer en Libertad, y decía, ¿no? De estos personajes que pasan, pues de su oficina, a lo mejor a su helicóptero y a su yate. Entonces, esta gente que se cree dueña de México y de la vida de los mexicanos, pues desconocen completamente este concepto de fraternidad, y nosotros debemos de recuperarlo. Inclusive Dussel pues habla muchísimo de lo que tenemos que recuperar de nuestros pueblos originarios, el concepto de comunidad. Y bueno, es cuanto. Muchas gracias. Gracias, Gisela. Sigue José y después le devolvemos la palabra a Fabricio y a Jorge en el orden que quieran. Gracias a los expositores y a quienes me precedieron en el habla. Creo que tanto las formulaciones que aquí se presentaron por Jorge y por Fabricio y el texto o los textos que nos recomendaron, dan esa conjunción, digamos, entre el problema de la fraternidad y la ley, y el concepto de que está en el punto 4 de la guía, la noción de libertad, que bien Fabricio empezaba por ahí. Si uno lo revisa, sea en la versión del Martín Fierro o la que suele atribuirse a Anacarsis, esa formulación plantea que la ley es como una telaraña, dice que atrapa al pequeño, pero que el poderoso la puede romper en cualquier momento. Es decir, atrapa a los bichos pequeños, a las moscas, y no al pájaro que puede volar y romperla. Creo que en ello está completamente la cuestión de la noción de ley y de esta formulación en la cual la ley es un campo de disputa, el Estado es un campo de disputa. Es decir, no es ontológicamente una cuestión en la cual
se plantea una política más reivindicadora, exclusivamente oponerse a la noción de ley. Lo que incluso Domenech en ese sentido es la virtud de su obra, creo que es su obra mayor, es formular el aspecto de que la ley puede ser un espacio en determinados momentos pues de contención del poder de los poderosos. Lo que quiero señalar con ello es que la noción de ley, evidentemente, como campo de disputa, incluso como campo de disputa en el nivel ético, o de lo que Gramsci decía, el nivel de la disputa del sentido común, pues nos plantea esta terrible paradoja, ¿no? Para algunos, el capitalismo está en contra de la democracia, para otros es más bien la democracia la que estaría en contra del capitalismo. Porque la noción de ley, en ese sentido, no es solamente la del Estado de Derecho, como ahí se plantea en el texto, sino hay una ley más profunda que sería la ley de todo el sistema reproductivo del orden social, el sentido capitalista. Es decir, la ley del valor misma, que formula el supuesto intercambio entre equivalentes, pero como la otra ley que también los poderosos la tratan de violentar. Es decir, no estamos ante una situación solamente de disputar la ley en el sentido jurídico del Estado, sino la otra ley, la que aparece como a veces invisible o fetichistamente ocultada, que es la que regula toda la reproducción social, y que por eso demanda que en el Estado de Derecho la ley solamente favorezca a los poderosos. En ese sentido tenemos una tarea, los que estemos del lado de la fraternidad y del lado de mirar también al otro, a la otra edad, tenemos esa grandísima tarea de sensibilizar también de que hay momentos en los cuales hay que disputar el posible sentido de la ley, hacia dónde se oriente la ley. Es decir, que sí tiene sentido los otros poderes, los poderes legislativo, la composición de cámaras y los poderes del Poder Judicial, en el sentido en el cual ahora, por ejemplo, en México está. Ahí cerraría mi idea. Muchas gracias. Gracias, José. No sé si quiere empezar por responder, por comentar, Fabricio o Jorge. Sí, me parece que estamos delante, digamos, de una, no de enfrentar la libertad individual a la libertad colectiva, sino a darle otro contenido, otra forma a la subjetividad, es decir, a los sujetos que van a ser libres y en qué van a ser libres. En la medida, digamos, en que de lo que podríamos hablar es de la ampliación del individualismo en términos colectivos, ¿no? Un poco lo que yo decía al principio de poder pensar que la libertad republicana, la libertad de los ciudadanos que participan en igualdad de circunstancias en el espacio público puede ser una precondición para la libertad individual. Efectivamente, eso es lo que se juega, digamos, está en la en una nueva mentalidad hacia la política, hacia lo público, hacia lo político. Y en ese sentido me parece interesante esta referencia que se hacía a los derechos de las corporaciones, ¿no? Como de pronto en el neoliberalismo se consideraban derechos humanos cosas que tienen que ver con los tribunales económicos. Por ejemplo, el juez de los amparos contra la ley eléctrica considera un derecho el libre mercado en su sentencia. Por lo tanto, digamos, ahora el libre mercado sería un derecho en competencia con los derechos humanos. Cosa que me parece casi tan absurda
como aquella decisión que se tomó en los Estados Unidos durante las campañas de que si un empresario, una corporación daba dinero a un partido, un candidato, se considerara libre expresión, se consideraba libertad de expresión, el dinero se consideraba libertad de expresión. Me parece realmente que llegaron a niveles absurdos al tratar de meter en la ley, hacer leyes de lo que ellos consideraban lo bueno, la libertad, la idea de la competencia, la idea de la eficacia, todo eso se convirtieron en leyes. Y efectivamente, de igual manera, se citaban las leyes raciales en Alemania en los 30. Bueno, es otra manera de llevar a la ley la desigualdad, ¿no? Donde ya tú como individuo estás compitiendo por un derecho contra una corporación que se supone que tiene derechos y cuyo dinero es libertad de expresión. Entonces, creo que se llegaron a esos niveles y por eso hay una vuelta efectivamente hacia lo comunitario. Pero ahí hay que seguir incluyendo, por supuesto, la libertad individual. Es decir, lo que tendríamos que repensar es una libertad, un sujeto, digamos, ampliado, un sujeto que no solamente vea por, que no sea este modelo del sujeto de liberalismo. El sujeto del liberalismo es alguien que tiene dentro de sí una racionalidad y unos deseos, ¿no? Y que los va a expresar en los mercados. Esa es un poco la idea del sujeto liberal. Y no contempla, digamos, otro tipo de sujetos. Un sujeto ampliado, según yo, sería el que no todo está dentro de él mismo, sino que hay una liga con el otro, ¿no? Volviendo a este ejemplo de los erizos, bueno, pues, ¿por qué considerar que están separados, ¿no? ¿Por qué la metáfora de Schopenhauer fueron los erizos y no las ballenas, ¿no? Si la metáfora fueran las ballenas, bueno, pues se acompañan, cantan el mismo canto y luego lo van enseñando en distintas partes del planeta, de tal manera que ese año hay un hit de canción y todas las ballenas del mundo cantan lo mismo, pero se ponen de acuerdo en la Antártida, ¿no? En un momento del año y su supervivencia está determinada por la capacidad que tienen de relacionarse con los otros, por el número de grupo al que pertenecen y las aguas que circulan. Si esa fuera la metáfora, bueno, pues parte de nuestra propia subjetividad estaría en los demás, ¿no? No solamente acotada, digamos, a este individuo bastante solitario, neurótico, del liberalismo que necesita desplegar sus propios deseos a costa de los demás. Tendríamos que repensar, digamos, esta idea. Y la otra cuestión que me gustaría comentar es esto que se dijo de pasada sobre nuestro liberalismo, el mexicano, digamos. Es interesante la apelación que hace el presidente López Obrador a los liberales, ¿no? Porque lo hace porque tenemos en México un imaginario popular que en otras partes del planeta no existe, ¿no? Es decir, la posibilidad de apelar a movimientos populares, tanto cuando hablamos de la independencia como cuando hablamos de la reforma, cuando hablamos de la revolución. Son movimientos donde se incluyó la gente y hay un imaginario popular que tiene que ver con los pueblos originarios, que tiene que ver con el ejido, que tiene que ver con estructuras comunitarias de poder y de decisión. Y en ese sentido, digamos, lo más claro es la independencia mexicana. La independencia mexicana, a diferencia del resto de las independencias de Iberoamérica, son en Argentina, en Chile, son, digamos, acuerdos de la élite donde deciden separarse de la corona española.
Y en México hay un levantamiento popular, hay una, digamos, de parte del cura Hidalgo, una enunciación del pueblo, y se apela a él para tomar las armas. Y lo mismo sucede en la Reforma, y lo mismo sucede en la Revolución. Hay un involucramiento de los demás, y claro, cada vez que se apela a este imaginario popular, entran nuevos derechos, nuevas demandas en la cápsula, digamos, de lo político, ¿no? Y en ese sentido me parece que una vez más, nada más que por una vía electoral, la nominación, digamos, de lo popular o del pueblo ha traído a su interior una serie de demandas, de imaginarios, etcétera, que estaban ahí excluidos. Porque finalmente, con esto termino, de lo que estamos hablando también en el caso de la cuarta transformación, es de eso, es de un momento donde se incorpora a los excluidos a un proyecto de arraigo, digamos, a un proyecto donde la categoría de ser mexicano se extiende mucho más allá de la retórica priista, de las estatuas, de la celebración del 15 de septiembre, y se incluye, digamos, como una manera de pertenecer al país que es política y que es conflictiva y que no va a ser, espero yo, nunca armónica, porque eso querría decir que hay una parte que se cayó, que se silenció. O otra parte que se volvió ciega a las otras. Y entonces, en ese sentido, creo que el momento que estamos viviendo y que se ha prolongado, porque así lo ha querido la fortuna, es precisamente un momento de incluir a los que han sido excluidos, pero no como subordinados, sino con un imaginario popular que ahí sigue estando. Gracias, Jorge. Son muchísimas cosas, espero ser breve porque todas son buenísimas intervenciones. Pensaba un poco en lo que decía Mariana, porque tiene muchísimo que ver con lo que decía Luis. El problema de las sociedades que tienden a unos otros, y es que esto lo recordaba justo por el texto de Sicilia que decía que estábamos tendiendo a un nuevo fascismo. Justo la diferencia del nosotros fascista a otro tipo de comunidades que trabajan sobre un nosotros es lo que decía Mariana, la posibilidad de podernos abrir a otras posibilidades. Es decir, ¿qué era lo que tenían en su imaginario los nazis? Es que había un solo modo de vida posible y que era el suyo. Ninguna otra forma de vida era válido y entonces tendría que apuntar toda la uniformidad. Ese es el grave riesgo del nosotros cerrado, cuando es un nosotros donde solo el yo es lo único válido posible. Y digo, y hablamos de los nazis porque seguramente es el tema del que más se ha escrito libros, pero no muy distante de eso está lo del genocidio de los armenios o lo que pasó en Ruanda. Incluso aquí en México, que tenemos la reciente disculpa de lo que pasó con la comunidad china, tenemos esas tendencias genocidas de esos nacionalismos comunitarios donde solo se fijan en un nosotros, en el cual es parte de una primera persona, digo plural, pero de una primera persona, y no existe espacio para otra posibilidad. Respecto un poco lo que decía Fabricio de por qué las ballenas, por no tomar las ballenas y sí los erizos, lo que diría Hobbes es el problema de este mundo es que el deseo de los hombres, bueno, de los hombres, las mujeres, del ser humano, es que su deseo es irrefrenable y los recursos son escasos. Yendo al ejemplo del agua que decía de las cerveceras, el asunto es allí que el agua es escasa y si hubiera agua infinita no había problema que estuviera allí la cervecera y la población no se quejaría y no habría ningún conflicto. Pero tiene un punto bien, bien interesante y lo que dice de las subjetividades, lo que a Hobbes se le olvida es que las subjetividades se crean, incluso hasta lo que se desea es anticipado socialmente, se conforma socialmente. Y eso me parece a mí que es lo que está en juego en la guía, la posibilidad de conformar subjetividades distintas que permitan a su vez una forma distinta de convivir.
es de allí donde agarraba y decía que el espacio, y en ese sentido tiene el doctor Gandarilla muchísima razón, que el derecho es un espacio de disputa. Cierto, sí es una superestructura donde los que más poder tienen mayor influencia, pero también hay un espacio en el cual, incluso Claude Lefort critica un poco a Marx cuando dice que el derecho es una superestructura, porque justo en ese momento, dice, Marx olvida la libertad de prensa y la libertad de asociación, dos derechos que permiten la emancipación política de los subalternos. Entonces, incluso en el derecho liberal próximo al capitalismo existe esta posibilidad. Esto tiene muchísimo que ver con lo que decía Gisela con la fraternidad, porque tiene que ver sobre el concepto de democracia que tenemos que discutir. O sea, todo el mundo estamos de acuerdo, lo que ahora llaman en el presidente, los conservadores y los liberales, que la democracia debe sobrevivir. El problema allí es qué tipo de democracia. Alain Badiou nos da muchas luces respecto a esto, porque dice, todos estamos bajo la figura de lo del emblema democrático, ciertos patrones institucionales que nos dicen que eso es la democracia. Ahora lo apelan respecto al INE, respecto al IFAE, un montón de órganos autónomos, instituciones, división de poderes, pero lo que vemos en realidad es, cuando menos hasta hace 3 años, una gran cantidad de la población mexicana completamente desprovista de influir en la agenda pública. Veíamos, por ejemplo, una reforma energética en la cual mucha gente no solo estaba en contra, sino vio tácitamente un efecto negativo en sus bolsillos, pero no tenía ningún mecanismo de incidir. Digo, hubo marchas, pero unas marchas bastante desesperanzadas, porque sabía que a pesar de marchar, la reforma de todos modos iba a pasar. En cambio, una de las virtudes que yo veo en este gobierno, estés a favor o estés en contra de él, es una repolitización de toda la comunidad. No importa cuál sea tu postura, todo el mundo tiene que opinar hasta del más mínimo detalle. Eso hace que justo, y eso tenía que ver con lo que decía Gisela, Agamben habla de pueblo como dos conceptos, un pueblo con P grande, que es un abstracto donde está la voluntad popular y en nombre de los cuales los poderosos deciden, y un pueblo con minúscula, el cual es el sector excluido de la política. Y el gran problema de la democracia, en tanto tiene que consolidar justicia, es justamente hacer coincidir esos dos pueblos. Lo que me parece que está pasando en el momento en el cual problemas que nos están atañendo en el día a día, porque la reforma energética parece que nada más tiene que ver con grandes instituciones, pero en realidad tiene que ver con toda nuestra vida cotidiana, es que esas grandes discusiones de la alta política están reproduciéndose en la vida cotidiana de las personas. Y en ese sentido, más allá de grandes instituciones que se tengan que defender, es creo que el tipo de democracia que se tendría que defender y se tendría que discutir, y eso nos permitiría que tuviéramos un derecho un poco más cercano a la justicia. Digo, siempre bajo la premisa en la cual está hablándose la guía ética. Las leyes siempre van a ser imperfectas, pero entre más tiendan hacia la justicia, más cercano va a estar de una mejor forma de convivir en la comunidad política. Eso sería lo que tendría que aportar. Muchas gracias, Jorge. Sigue Francisca. El micrófono, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por la palabra. Saludo a todas y a todos de modo muy cordial desde aquí de Culiacán, Sinaloa. De hecho, se han abierto muchos temas el día de hoy. ¡Qué barbaridad! Me vienen a la mente muchos ejemplos. Uno de ellos, cuando estamos leyendo aquí el punto 14, que dice, la justicia es la conciliación civilizada de los derechos de dos o más actores sociales con base en el derecho. Justicia, actores sociales, derecho. Y tengo un ejemplo que me viene a la mente, así que se los explico. Acabamos de hacer una ley en esta legislatura sobre la protección y fomento de la apicultura. Proteger a las abejas, proteger la producción de miel en el estado de Sinaloa.
¿Y qué pasó? Hicimos foros abiertos para que participaran todos los imbuidos en el tema. ¿Y qué pasó? Que los apicultores estaban desesperados en esperar la ley para que proteger su trabajo, su modo de trabajar. Y entonces en las reuniones que se hicieron aparecieron los horticultores y dijeron que ellos necesitaban aplicar ciertos químicos, agroquímicos, neonicotinoides, así se llaman. Entonces, que iba a acabar el mundo si nosotros apoyábamos a las abejas y quitábamos esos químicos. Se hicieron muchas reuniones, muchas, para conciliar. Y en definitiva, si nosotros como diputadas y diputados íbamos a hacer una ley que protegiera a las abejas, nosotros no podíamos permitir que se siguieran usando los neonicotinoides. Entonces, después de tantas reuniones y tantas charlas, tuvimos que tomar una decisión y la tomamos. Y eliminamos esos productos en el estado de Sinaloa. ¿Y qué pasó ahí? Que todavía ahora están enojados los horticultores, los grandes horticultores, que porque ellos sin esos productos no pueden mantener la producción a la que están acostumbrados y se va a acabar el mundo según ellos. Y siguen enojados con el Congreso del estado de Sinaloa por haber aprobado esta ley, que batallamos para elaborarla. Y después el señor gobernador la tuvo mucho tiempo que no la promulgaba en su bolsillo, así se llama, veto de bolsillo. Y a día de hoy ya podemos felicitarnos que ya está aprobada. A donde quiero llegar es que esa frase que aquí la justicia es la conciliación civilizada, tuvimos que hacer una ley, pero no pudimos conciliar. Eso era lo que quiero comentar, por un lado. Por ese lado. Por otro lado, Gisela nombró al doctor Dussel, y yo considero que en este momento en México estamos en un momento único, mágico, histórico, que tenemos que valorar ese régimen que tenemos con nuestro presidente Andrés Manuel, porque ello nos permite la fraternidad, nos permite la solidaridad, nos permite ver a los demás, y ver a las comunidades abandonadas de siempre, a los sectores que no se les había mirado. Entonces nos tenemos que felicitar, México y Argentina también. En la mañana vi a los dos presidentes y están en una política común de ver por las necesidades de la población tanto tiempo relegada. Y bueno, pudiéramos hablar más, pero creo que ya sonó la campanita. Gracias. Gracias, Francisca. Sigue Pilar Ruiz Azuara. Gracias. Hay un punto que quisiera yo comentarles. Si esta esta guía ética va a un público amplio, habla de la fraternidad como compromiso en búsqueda de soluciones a problemas de los demás. Es como una posición como de virtud republicana, ¿no? En que nos vamos casi a sacrificar para los demás. Como entrada, me imagino que a mucha gente esto le va a dar un poquito de miedo. Sin embargo, si esto se presenta en el sentido de lo que se maneja en educación popular, de llegar a consensos y sacar una solución que ya no es mía ni de ellos, sino nuestra en el sentido amplio de la comunidad, me parece que motivaría más esto a la persona que lo va a utilizar, ¿no? En vez de competencia, que ya se habló que vivimos en el sistema capitalista, imbuir de alguna manera la idea de colaboración, de consenso, y eliminar un poco esa sensación un poco de sacrificio y virtud, de que me voy a preocupar de lo que le pasa a los demás, porque lo que me pasa a mí y le pasa a los demás es lo que al final nos pasa a todos, ¿no? En la mayoría de los problemas. El caso del agua que comentaba, me parece, Jorge, en Ensenada, tuvimos una consulta viciada que debía haber sido ciudadana, pero se manejó como vecinal. Hay por ahí dos formulitas para hacerlo en mucho más breve periodo de tiempo y con menos información de la población.
De todos modos, la gente que fuimos a votar y comentábamos y averiguábamos de casillas, pues parecía que había ganado el no a Sempra, por ejemplo, también. Y resulta que cuando sale de pronto el resultado oficial, pues había ganado el sí a Sempra, ¿no? Que fue equivalente a lo que pasó en Mexicali con la cervecera. Nosotros teníamos el problema de la gasera. Y entonces, también las leyes y las instituciones deben de ser, de comportarse adecuadamente. O sea, son muchísimas facetas para que todo esto funcione, ¿verdad? Nada más ese comentario, no me parece muy motivador a hacer sacrificios en principio si no estoy convencido de que vale la pena, y entonces deja de ser sacrificio, ¿verdad? Es simplemente una sensación que tengo como usuaria, pues, de la guía. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Sigue Aide. Sí, hola, buenas tardes, y también saludarles a todos y agradecer las exposiciones de Fabricio y de Jorge. De lo que me gustaría quizá señalar y que creo que ambos han hecho es esa asociación. Es que dicen que, pero no sé en qué consiste. Bueno, que es esa asociación entre justicia y distribución de recursos, que yo creo que es muy importante tomar en cuenta. Y ahí traigo a colación, bueno, dos. Uno que ya había citado, el libro de Amor y Justicia, que justamente anuda, así como en la guía, acá le pusieron fraternidad, digamos, ¿no? Quizá porque ya vimos además también el otro principio sobre el amor, pero donde esta frase de Paul Ricoeur que nos dice, se es justo con quien se ama, yo ahí sí que consideraría, Pilar, incluso replantear esta cuestión del sacrificio. O sea, porque sí, sí, es que me dicen eso, pero no sé en qué consiste, porque, a ver, o a lo mejor que lo quite, no sé si ahí está mejor, pero el micrófono. Bueno, la cuestión es que justamente habría que ver como ese plano donde efectivamente, y creo que Fabricio lo decía en el sentido de dejar esa perspectiva de la libertad individual, sí tendría que ir con un cierto, digamos, no sé si llamarlo así, pero con un cierto sacrificio. O sea, de retrotraer mi posibilidad de acción respecto a lo que pasa. Ya no estamos hablando, digamos, de los ricos o de la élite, sino también de lo que pasa entre nosotros, y a apuntar a generar un tipo de sensibilidad que efectivamente esté dispuesto a esa cooperación que puede hasta cierto punto llegar al sacrificio. Yo pensaría que esa asociación que hace Paul Ricoeur en su momento de amor y justicia va por ahí, pero también esta idea de Nancy Fraser, por ejemplo, donde ahí sí señala que habría que ir a pensar la justicia en negativo, y entonces no a la justicia, sino a la injusticia. ¿Cómo opera la injusticia y cuáles son, digamos, ella trabaja lo de Platón y lo de John Rawls, ¿no? Donde John Rawls dice la justicia es la virtud primordial y es la que estructura a toda la sociedad, pero ¿cómo vamos a pensar esa noción? Y donde Nancy Fraser nos dice la justicia no se experimenta directamente y la injusticia sí. Entonces, y a esa asociación, y con eso cierro, entre el orden social es injusto porque es explotador, y hay que darnos cuenta, digamos, de esa explotación, de esa distribución totalmente desigual, que nos lleva a todo lo que discutimos todas las sesiones anteriores, en el sentido de cómo se han generado los privilegios y cómo se ve resultado de la ideología capitalista como si fueran méritos y no realmente esta cuestión. Y el último punto es que justamente, o sea, lo señala Fraser, la injusticia produce efectos psicológicos y eso va minando el tejido social, por lo cual hay que reconfigurarlo desde esa idea de la justicia. Bueno, ahí le dejaría. Bueno, aprovecho yo que todavía nadie levantó la mano. A mí me gustaría retomar algo justamente de lo que inquieta tanto a Pilar como a Aide de maneras distintas, y es en la formulación de la fraternidad como sacrificio. Yo entiendo la inquietud de Pilar,
Y quisiera retomar esta idea de Fabricio del sujeto ampliado. Creo que todo esto tiene asidero en los puntos anteriores de la ética, cuando habla de un sujeto que es transgeneracional, que no estamos solos en este mundo, somos la especie más frágil de todas, nadie sobrevive solo al trauma del nacimiento, entonces eso ya nos vuelve responsables con un pasado y con el porvenir. En ese sentido, ese sujeto no es que condesciende a ser ampliado, lo es. Y por otro lado, vuelve a pasar acá, como pasó en otros puntos de la formulación de la guía, que parece que partimos de una verdad indiscutible que es la existencia del individuo, cuando es una fantasía rebatible la del individuo. Entonces, claro, no es para hundirse en una comunidad que borra cualquier singularidad, pero la singularidad es posible justo en relación con, me imagino que eso tiene que ver con la metáfora de las ballenas, yo no conocía el ejemplo ese y es bonito. Tiene que ver con esa, está, digamos, el sujeto tiene una constitución intersubjetiva y esta tiene un sentido social que va más allá de una afirmación primero. O sea, para poder decir yo, lo corrige muy bien Bakhtin a Descartes, y dice, no puedo decir yo soy, yo debo decir yo también soy, si lo estoy diciendo en la lengua del otro. Entonces, con esa preexistencia del otro, no es que yo estoy cediendo, es la misma idea de la herencia, no es que yo soy propietario, sino que recibo en custodia algo, ¿sí? Y eso debo pasarlo después. Entonces, esto también creo que tenemos que volver tanto al poema del discurso del indio como a el texto sobre uno de nosotros cometimos un delito, ¿sí? Como habla Lenkersdorf de los tojolabales, en fin, venimos, nosotros estamos de a poquito armando una comunidad de discurso y hay ciertas cosas que ya vamos construyendo. Entonces yo creo que sí tendríamos que ir colaborando para que la formulación de la guía sea un poco menos moralizante, en el sentido que no ayudaría, ¿no? Que molestaría por las cosas que ya hemos venido escuchando, de críticas que por ahí provienen de intereses oscuros, pero en este caso somos críticos para que sea más efectiva, para que sea más veraz también. Entonces se han dicho cosas muy valiosas, lo que contó Francisca, lo que dice Pilar sobre el consenso, ¿no? Y la colaboración, y lo que dice ahora Aide también sobre pensar la justicia desde su negativo. Yo creo que todas estas cosas tienen que ayudar a tirarle algunas líneas para que sea más potente, más efectiva la formulación de esta guía ética, que conduzca a algo más crítico y no a, digamos, un catecismo, que es lo que siempre estamos temiendo, ¿no? Lo venimos diciendo en distintas sesiones. Entonces, yo me quedo aquí y sigue Laura. ¿Ya me oyen? Ahora. ¿Sí? Bueno, gracias. Gracias a todos los que están aquí y gracias a los expositores. Yo quisiera recuperar el texto que nadie le ha hecho mucho caso de las entrevistas a Iván Illich. Me parece que vale la pena porque yo nada más quisiera señalar y estoy un poco en ese sentido, en el espíritu de Edward Thompson, de un poco meter una cierta antropologización de la política para entender muchos de los conflictos, como no solo conflictos que tienen que ver con una estructura económica y luego una superestructura, ¿no? Ya sé que Thompson lo califican muchos de un utopista romántico. Yo me adscribo a esa línea,
pero digamos que lo que me interesa sobre todo es como subrayar esta idea de que pensaba en esto, es una idea que pongo para el debate. Yo pienso que gran parte del conflicto tiene que ver con que hay una clase de especialistas que son los encargados de la formulación y el debate de las leyes. Eso me parece que es la base de la injusticia, ¿no? Porque, digamos, un poco siguiendo la idea de Fabrizio, de esta, no sé si estará bien dicho como guetación de la sociedad, esta estructura en guetos en donde todos estamos como en grupúsculos que somos enemigos de los otros, no está alimentada en el neoliberalismo muy claramente por el concepto del especialista, ¿no? Entonces, pensando en esta cuestión del nosotros que otro compañero mencionaba, yo pensaba, claro, en las comunidades indígenas, cuando se discute alguna cuestión ligada a las normas, ¿no?, de convivencia, pues no hay un grupo de especialistas, ¿no?, que discuten sobre eso, porque toda la comunidad está interesada en la justicia. Entonces, el texto de Iván Illich me parece muy interesante porque él muestra cómo el concepto de pecado es un concepto cultural, ¿no?, que llevó en la historia del cristianismo ya institucionalizado a la noción del castigo, ¿no? Y esa noción de castigo está ligada al lenguaje en términos del lugar que tiene el juramento, ¿no? Y entonces hay un castigo para una serie como de actos de habla declarativos, ¿no?, que es la base de la legalidad moderna. Entonces yo quisiera como recuperar en esa diferencia la idea de que en la comunidad indígena el concepto de ley no es central, sino el de la justicia, y por lo tanto eso es un concepto en el cual todos estamos involucrados, y por lo tanto de ahí se desprende una necesaria fraternidad de cualquier debate sobre la normatividad que debe regirnos en la convivencia justa, ¿no? Me parecía que dejar esto de lado era un poco peligroso porque entonces estamos reproduciendo los modelos neoliberales y solamente, digamos, exigiendo comportamientos correctos o incorrectos que me parece que no nos llevan a transformar profundamente el problema ante el que estamos pues en esta revolución en marcha. Gracias. Muchas gracias, Laura. Sigue Bernardo. Muchas gracias. Pues un poco, como se puso sobre la mesa la cuestión de la comunidad y el ejemplo de las comunidades indígenas, como lo hizo Jorge en su momento y ahora la compañera Laura, pues se me hacía interesante recordar aquella distinción que hacía Pedro de Oliva entre prometer la ley y prometer la vida, ¿no? Precisamente cuando se hablaba de la comunidad, de la fraternidad y de las comunidades indígenas, pues llegar quizá a una necesaria profundización de que ahí donde hay comunidad, donde hay vida común, por decirlo así, esta no puede ser propiamente objeto de la ley, en el sentido de que presupongamos una comunidad que necesita ser ordenada por la ley, ¿no? Que me parece que a veces siempre se piensa a partir de ese presupuesto, ¿no? Un poco la guía tiende a caer en ese presupuesto, que bueno, pues sin embargo es una cuestión bastante tradicional de cómo se piensa precisamente la función de la ley, ¿no? Pero en la distinción que mencionaba al inicio, precisamente ahí donde había precisamente una comunidad y una vida en común sobre todo, pues aparecía el hecho fundamental de aplicar la vida a la ley y no la ley a la vida, ¿no? Entonces, y eso precisamente pues tiene reporte con como dirá Gambin y otros pensadores, con el poder constituyente, ¿no? Como aquella fuente de la ley, pero se me hacía pues muy interesante retrotraernos a ese momento en el que precisamente la fraternidad, la comunidad,
es la materia fundamental a partir de la cual podemos superar esa función de la ley como coaccionadora, ¿no? Y más bien la vida se aplica a la ley, ¿no? Eso se me hacía bastante pertinente, sobre todo para un momento de transformación. Gracias. Muchísimas gracias, Bernardo. Le devolvemos entonces ahora la palabra a Fabricio y en el orden que quieran. Sí, yo retomaría, digamos, la primera parte de la frase. No solamente es primero los pobres, sino efectivamente es por el bien de todos. Creo que ahí, en esa frase, hay contenido, digamos, una idea del interés general, ¿no? Es decir, no importa si eres bueno o malo, te conviene. Primero los pobres, ¿no? Es por el bien de todos, ¿no? Es una frase, digamos, que conlleva la apertura, digamos, de una discusión política sobre la desigualdad y sobre la diferencia. Nuevamente, la desigualdad como algo estructural y la diferencia como algo cultural, decidido, comunitario, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante pensar o repensar esto no desde un punto de vista moral o moralizante, sino, o del sacrificio, como decían las compañeras, sino como una manera de ver lo político, ¿no? Es decir, la idea de la república plebeya, ¿no? Que es esta imagen, digamos, que se ha usado en América Latina y en España con Podemos, que es esta idea, digamos, de la inclusión de fuerzas que no estaban contempladas ni en la democracia formal, ni tampoco en la discusión pública, digamos, ¿no? De estas cosas que ahora discutimos, que es, ¿no? Discutimos la sentencia de un juez. Y en el sentido, digamos, de que en esa república plebeya de los excluidos hay una igualdad de circunstancias que hay que tomar en cuenta políticamente, ¿no? En la medida en que se puedan formular consensos a partir de ahí, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, que esta digamos, idea de Andrés Manuel de resistirse a el nacionalismo retórico de otras del antiguo régimen, ha sido precisamente porque hay que dotarle de contenido a el republicanismo, a la república, a la idea de que uno es parte del país por la participación política, por la participación en el debate público y no por una cuestión de ficciones, ¿no? Como la ficción del mestizaje o la ficción de los héroes que nos dieron patria, como decían los del 15 de septiembre, sino más bien un arraigo, una pertenencia al país práctica, ¿no? Y que necesariamente es política y necesariamente es la exhibición de nuestros conflictos y de nuestras contradicciones. Por supuesto que esto no soluciona, la política no soluciona gran cosa. En realidad lo que hace es formular el conflicto y ya después hay otros mecanismos para crear consenso y crear legitimidad, ¿no? Es decir, legitimidad entendida como digamos, la idea de que uno tiene que obedecer ciertas regulaciones y a cierta autoridad, ¿no? Esto, digamos, en el contexto, digamos, de la discusión sobre justicia y ley, tiene que ver con un planteamiento que es el planteamiento de la soberanía, ¿no?
digamos, el imaginario popular siempre va a conllevar, digamos, a la idea de una nueva constitución, a una nueva reglamentación que incluya a los vulnerables, y en ese sentido, digamos, será soberano. La soberanía es algo extraño, porque es también un poco, tiene que ver con la práctica, digamos, no necesariamente tiene que ver con las definiciones. Es muy difícil saber quién tiene derecho a formular una nueva convivencia social, pero en el caso de la elaboración de las leyes, efectivamente, está este asunto de que la soberanía es la que va a redactar, ¿no? Las leyes no son sagradas, las leyes no son inamovibles, y un poco lo que decía Pilar, es decir, las leyes tampoco deben de ser algo hecho por los expertos, porque de veras, y se los digo como ex constituyente de la Ciudad de México, de veras hay formulaciones que no están hechas para el lenguaje humano, ¿no? Es decir, hay formulaciones que no se entienden en absoluto, y cuando le preguntábamos a doña Olga Sánchez Cordero qué quería decir, me parece que era un término que era algo así como la vigilancia constitucional, no me acuerdo muy bien cómo era. Había una explicación detrás que quería decir que la Constitución regulaba las demás leyes, ¿no? Pero a la hora de leerlo no se entendía eso. De hecho, no se entendía. Y este lenguaje de expertos pues va en contra de la soberanía, que es finalmente la decisión, digamos, de un consenso, que no necesita de cartas de credenciales universitarias, que no necesita de esta cosa de los expertos, de un lenguaje, de manejar el lenguaje jurídico, legaloide, etcétera. Y deberíamos sí criticar, digamos, cómo se formulan estas leyes, porque cada vez que metemos estos obstáculos para la soberanía, efectivamente hay una pérdida gigantesca de lo que aquí se hablaba de la posibilidad de que se traduzca la idea de la justicia o la percepción de la justicia a una ley. Jorge, ya para cerrar. De nuevo, un montón de cosas bien interesantes que salen. Esa es la virtud de escuchar, que uno termina un poco menos ignorante de lo que llega. Lo que decía Bernardo lo juntaría con lo que decía Aide, porque ahí o sea, digo, es muy importante pensar la ley en términos de la materialidad. O sea, no se puede pensar la desigualdad y atacar la desigualdad si no se atiende la parte material. Pero hay otro espacio también, que es el espacio simbólico, que es tan importante como el material. Digo, pensemos, por ejemplo, las demandas de la comunidad LGBTI, que no necesariamente se reducían a lo material, sino entrar en un campo simbólico de ciertos reconocimientos sociales, que eso es importantísimo. Es decir, por ejemplo, ellos pedían el derecho a tener familia. Esa es una disputa también bien importante que se da dentro de las leyes, que es el campo de lo simbólico. Y justo lo que decía Francisca era clarísimo. Todo el tiempo están en disputa quién tiene derecho a qué y cómo conciliarlo. Y como lo resolvieron, yo lo veo de una forma bastante sabia, porque además no solo se fueron o se inclinaron por lo que decía la mayoría, sino que hay muchísimas más cosas involucradas, incluso más que las personas involucradas. Están pensando que la vida misma, y eso era en el punto en donde decía que Bernardo tenía que verlo de ahí, que la vida es más allá de meros procesos biológicos de reproducción. Una vida digna implica mucho más que eso, y por eso la importancia de atender ese campo simbólico donde la cultura también es un terreno de disputa. Yo cerraría con una reflexión que no es mía. En algún momento tuve oportunidad de coincidir con uno de los presos de las protestas cuando Peña Nieto tomó posesión, y que fue liberado casi recientemente del sexenio.
A diferencia de mí, él es bastante más radical y él opta por visiones antiestatales. Yo creo que es importante disputar las instituciones porque hay muchos problemas que se pueden todavía resolver en las instituciones. Lo que diría Araceli en algún momento, todavía se puede demandar cosas dentro de las instituciones y van a responder. Él lo ve un poco más anárquico el asunto, las soluciones, y le pregunté, ¿y cómo ves el nuevo gobierno? Y él me decía, ¿qué quieres que te diga? Si te digo que me liberó y por eso estoy a favor, me sentiría en contra de mis valores. Pero si te digo que estoy completamente en contra, también sería traidor con quien me liberó. Lo que yo vería ahora en este nuevo gobierno es la posibilidad de construir, independientemente de lo que diga el gobierno. Él veía una gran posibilidad de construir y creo que lo que podemos hacer con esta guía ética es la posibilidad de seguir construyendo un poquito, justo para lo que decía Fabricio, empezar a producir nuevas subjetividades. Esto sería todo por mi parte y muchísimas gracias por todo lo que me aportaron. Bueno, muchísimas gracias a Jorge, a Fabricio y bueno, a todos los que estuvieron aquí presentes. Vamos a seguir de a poquito, pasito a paso. La próxima vamos a hablar de autoridad y el poder y del trabajo con Bernardo y con Dussel. Entonces, los esperamos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Abrazo. Un abrazo.